Preferences from home interface. ¿Y ustedes creen que el cine de superhéroes sí es cine o no? ¿Tú crees que las películas de superhéroes sí sean o sean realmente cine o simplemente son productos comerciales? No, yo creo que lo eran en el pasado. O sea, todavía la primera saga de Spider-Man, por ejemplo, buscaban eso, pero ya últimamente Marvel, con todo su estudio cinematográfico, creo que ya es más como la franquicia por vender que realmente contar una historia, ¿no? Yo creo que sí, porque también igual el cine, pues no nada más es, como hacer una película bonita o mala o de superhéroes o no, sino que incluye más cosas, todas estas gamas de colores que usan, los efectos, la actuación, sí, no es fácil actuar en ese tipo de situaciones, entonces yo creo que sí, viene siendo cine a fin de cuentas. Por supuesto que sí es cine, partiendo de que el cine es entretenimiento y está dirigido a todos los que nos puede gustar o no el cine de acción o el cine de drama o cualquier tipo de película que la industria ponga en el mercado y haya una audiencia, claro que es cine. Yo creo que sí, porque también el así actuar con la pantalla verde, pues no creo que sea fácil. El imaginarte que hay ahí una persona así golpeándote y así actuar, pues siento que es también complicado, tiene su chiste, yo considero. Pues yo considero que sí. Bueno, a mí me gustan mucho las películas de Marvel y pues me agrada ir a verlas al cine, ¿no? No lo sé, a mí no me gustan esas películas. No, pues yo tampoco sé nada. Al chile. Pero ¿por qué no? No, pues la neta no, yo no creo que sea cine. Sí. ¿Por sí. qué? Pues yo pienso que todo que llegue a tener como ¿cómo se podría decir? Historia. Una historia buena y aparte que le guste a personas, muchas, un cierto número, yo pienso que todo eso llega a ser cine. ¡Corre cámara! ¡Corriendo! ¡Corre sonido! Corriendo. Film Gangs, toma 24. ¡Acción! Bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde por qué un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hasta qué será más poderoso, el chipote chillón o el millorin, o el millolin, o el mayorin, que no sé cómo se pronuncia esa cosa. Yo soy la araña roja. Y yo soy Felipe Sánchez, y el día de hoy vamos a estar hablando pues del cine de superhéroes, pero no vamos a estar hablando de cuáles son nuestras películas favoritas, si nos gusta o no, no, vamos a ver pues cómo este cine pues ha trascendido dentro de la cultura, dentro de lo económico, dentro de lo social, cómo se ha incrustado, ¿no? A través de los últimos 20 años dentro de nuestra historia. Y para acompañarnos y platicar sobre todo esto, nos acompaña mi fiel compañero, el talachero. ¿Qué tranza? Soy el talachero, compañero aquí de la araña roja. Con el superpoder de hacerse invisible. Cuéntanos un poquito de ti, talachero. ¿Cómo estás? Chido, estoy muy feliz, emocionado por entrar al debate, listo para salvar al mundo de la ignorancia y la ignominia. Excelente. Desde el Mictlán nos acompaña alguien que hoy no se trajo su capucha, así que está toda su identidad ya revelada. Él es Fer Santamaría, Inframundoman, productor de podcast. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal, chicos de Film Films? Un placer venir desde el piso 33 y la guarida 666 de Histeria Colectiva Podcast. Muy bien, pues es que un monstruo saludable es un monstruo que también se orea, entonces hubo que lavar las túnicas, porque con este calorón las recomendaciones de Crowley de tener una túnica de lana aquí en el trópico no funcionan. Entonces, muchas gracias por tenerme y hablar de pues los superhéroes y los supermachos y los superblancos.
Excelente, bueno, sí, súper cierto lo que tú dices. De hecho, yo estoy esta madre ya se me está empañando mucho, pero no importa. El día de hoy tenemos pues una serie de preguntas bastante polémicas, bastante picosas, y me gustaría empezar justamente por un comentario que dijo Alejandro González Iñárritu por allá del 2014, en donde se le cuestionó pues sobre el cine de superhéroes, ¿no? Y en donde él decía que pues básicamente era un producto que servía como un genocidio cultural, ¿no? Hubo quien lo apoyó, hubo quien se burló de él, hubo quien contrastó sus palabras. Más adelante daré un poco de contexto bajo por qué lo dijo, en dónde lo dijo y cómo lo dijo. Pero antes de eso, pues me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que el cine de superhéroes y la expansión del mismo implica un genocidio cultural? Genocidio cultural, creo que es un término metafórico porque, pues, ¿cómo explicas un genocidio cultural, no? Yo lo entendería como, pues, la eliminación de la cultura existente. Eso es lo que yo estaría entendiendo por lo que menciona Iñárritu. Pues yo creo que no, en ese sentido, pues el que exista basura no significa que el oro va a desaparecer, ¿no? Y tampoco considero que el cine de superhéroes exclusivamente sea basura, pero sí creo que pues apela a un lado más comercial, apela a un lado más fantástico, de acción, algo más cómico, si quieres verlo de esa forma. Como mencionábamos también en la mesa redonda de cine comercial contra cine de arte, ahí ya me hice invisible. Perdón, es que como que me desperté, no dormí tan bien y mis poderes están medio raros ahí ahorita, pero bueno, hay de todo, ¿no? O sea, el hecho de que exista cine de superhéroes y que sea tan consumido, creo que habla más de nosotros como sociedad que de lo que el cine está provocando. Es decir, el cine de superhéroes es una consecuencia de lo que nosotros pedimos, no tanto una consecuencia de lo que nos quieren imponer, ¿no? Aunque sí creo que mucho cine de superhéroes pues viene con una ideología gringa, quieren que tomes en cuenta ciertos valores, etcétera, etcétera, pero pues creo que eso pasa en todas las películas, ¿no? O sea, todas las películas, voluntaria o involuntariamente, te van a dar ciertos valores que a lo mejor tú no pediste. Entonces, yo no pienso que sea un genocidio cultural, sí pienso que a lo mejor de cierta forma fomenta el cine fácil, el cine que no te hace reflexionar tanto, pero creo que más bien ahí la responsabilidad sería de nosotros como consumidores. Si nos gusta el cine de superhéroes está bien ir a verlo, pero también tratar de hacernos reflexionar y de picarnos un poquito el cerebro para, no sé, para que todo esto sea un poco más profundo y no se quede nada más en me la pasé chido y ya, ¿no? Justo cuando estaba armando mis notas para este programa fue genocidio cultural y digo, antes de que entráramos al aire discutíamos cómo presentarme y ahora veo por qué. Algo que pocos saben es que mi formación de carrera es ser gestor cultural. Yo estudié formalmente gestión cultural y los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía y me llevaron a ser productor de podcast. Pero entonces dentro de mi formación dura, yo llevé formación como en patrimonio cultural e inmaterial y leyes internacionales sobre cultura, entonces estoy familiarizado con el término y siento que es un término fuerte y sí me encantaría escuchar en qué contexto lo dice Iñárritu, porque creo que habla desde la ignorancia. ¿A qué me refiero? Para que un genocidio sea considerado tal, empecemos por la parte de genocidio, tiene que haber una intención de destruir al otro. O sea, quiero que no exista. Partamos de ahí, o sea, porque es importante tener el marco lógico para que podamos inscribir al cine de superhéroes o no, ¿no? Entonces, fue justamente un jurista polaco llamado Raphael Lemkin quien propuso el término en 1933, derivado, o sea, genocidio cultural, derivado del concepto general de genocidio, y que lo concibe como la destrucción de la herencia cultural, entendido retóricamente como vandalismo. O sea, literalmente, creo que el ejemplo más claro reciente que podemos tener de eso es las atrocidades que comete ISIS contra la herencia mesopotámica en la región de Oriente Medio y cómo trata de destruir su propia historia regional, ¿no? Entonces, eso calificaría como genocidio cultural. El propio Lemkin, que era un abogado de origen polaco y judío, lo estableció como término derivado pues por lo que se vivió durante la Segunda Guerra, ¿no? Entonces él lo propone, aunque eventualmente se descarta como tal. O sea, formalmente en las propuestas que hicieron después en la ONU el término genocidio cultural no está inscrito. Pero bueno, creo que de ahí parte la idea de utilizarlo indiscriminadamente para hablar de estas interacciones culturales. Porque, a ver, recordemos que la cultura como la lengua están vivos.
nosotros como usuarios, como creadores de contenido, proyectamos nuestras herencias culturales a través de lo que hacemos. Lo mismo pasa con el cine de superhéroes. Como bien decían, es parte de lo que nosotros demandamos, ¿no? O sea, como consumidores. Necesitamos estos nuevos dioses, estos superdioses, como lo planteaba Grant Morrison, ¿no? En su libro Super Gods, que justo habla de todas las cargas políticas y culturales que tienen los superhéroes, ¿no? Pero entonces, volviendo a la parte del genocidio cultural, yo no lo considero tal. O sea, si bien sí tratan de saturar mercados, si bien sí tratan de imponer discursos, yo creo que no podemos hablar como tal de genocidio cultural, aunque de facto sí parezca que hay una búsqueda de la aniquilación desde la dictadura de la blanquitud, como lo planteaba Bolívar Echeverría. Pues no es como tal que digan, quiero destruirte tu herencia cultural. Sí, no le doy cabida en un mercado de capital, ¿no? Porque lo que sí creo, y siempre se me va esta referencia, juro que ya la voy a encontrar porque la he mencionado en diferentes programas, había una antropóloga afroamericana que planteaba eso, no me puedo acordar quién, si alguien sabe del paper, por favor, mándemelo, pero decía esto, es que a mí no me sirve un Batman negro, yo no quiero que le des un origen a Bruce Wayne que sea afroamericano, yo necesito héroes negros, o sea, yo necesito gente que por de facto sea gente de color, y que me cuenten su historia. O sea, podemos contar nuestras propias historias. Y también ella decía, hay que darle cabida a las narrativas de otras culturas, que es un poco lo que ha tratado de hacer Disney y Pixar al momento de generar otras producciones, ¿no? O sea, Moana es muestra de ello. Te voy a contar la historia de la Polinesia o de lo polinesio, ¿ok? Pero bueno, creo que el esfuerzo debe de venir más de quienes producimos y de quienes vivimos esto, ¿no? Por eso creo que un buen ejemplo, digo, sin ser de superhéroes, es Coco. Coco creo que no habla de genocidio cultural y tampoco de apropiación cultural, que eso creo que lo discutiremos quizás en otro foro. Toda esta cuestión con la cultura tiene que ver con que pues coexistimos y en un mundo hiperglobalizado, obviamente vamos a interactuar de ese modo. Pero de eso a darnos golpes de pecho de nos están matando la cultura, pues creo que más bien depende del consumo. Si bien la intención es saturar los mercados y generar ganancias, ser invasivo y ahorcar las billeteras y también estos propios mercados, digo, basta salir aquí en México, al menos hasta antes de la pandemia, que tenemos un gran consumo de cine en salas, que más del 75% son producciones internacionales y de ese 75% más del 90% es una producción. ¿Cuál? El blockbuster del momento, que normalmente es estadounidense. Pero tiene que ver más con nuestros hábitos de consumo. En pocas palabras, pues si nos gusta la mierda, vamos a comer mierda. Entonces, pues en ese sentido, creo que no podemos hablar de genocidio cultural directamente. Que se sientan y se palpen los efectos del mismo, pues sí. Pero la verdad es que es como, mira, yo tengo mucho dinero y voy a producir todas estas pelis. Ahí te van. Tú decides qué consumir. Pues obviamente con una mercantilización voraz, pues vas a consumir el producto que más le mete dinero. Contextualizando un poco, esto lo dijo en el Festival de Cine de Guanajuato, y creo que más bien se debe más a una serie de procesos que han sucedido sobre todo aquí en el país, en México, y que es algo que a final de cuentas, como bien dices, no lo llamaría genocidio cultural porque como dijiste justo, debe de haber una intención por destruir de manera consciente el patrimonio, ¿no? Y básicamente aquí no siento que sea algo así. Siento que es más bien, ¿cómo es esto? Algo que ocurre es que a finales de los años 80, inicios de los 90, empieza, gracias a la televisión por cable, principalmente, una introducción muy fuerte de los productos audiovisuales que vienen de los Estados Unidos, digo, productos con los cuales todos crecimos, ¿no? Como lo son canales como Cartoon Network, Nickelodeon, etcétera. Entonces empiezan a impregnar poco a poco dentro de nuestra vida y recordemos que también a finales de los 90 entra lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el 94. En el 94. Es en el no finales, ajá. Es importante porque sí. Permea la segunda de la década de los 90 y en palabras de nuestro presidente en ese momento, estábamos a las puertas del primer mundo y pues creo que seguimos en la entrada, pero bueno. Sí, exacto. Sí, justamente en el 94 justo entra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hay un cambio muy curioso sobre todo en cuanto a la proyección cinematográfica, porque se establece que el 10% de producciones presentadas
son, son de origen de aquí de México, mientras que el otro 90% se repartirá con el demás mundo. Y como bien Fer apuntalo, el 75%, si no es que casi el 80%, básicamente es de cine gringo, ¿no? A partir de eso creo que empieza un desenraizamiento entre ahora sí que lo que es el espectador mexicano y lo que es ahora sí que el creador como tal mexicano. Y justamente lo decía más bien justo en el contexto pues de cómo se ocupó ciertas herramientas, pues ahora sí del capitalismo salvaje, para llenar las salas de cine principalmente pues de estos blockbusters, ¿no? Entonces la queja iba más en función en que no tanto en cuanto a el cine como tal de superhéroes, sino que se volvía como la única opción para poder justamente entrar a las salas, ¿no? Pienso yo que también fue muy exagerado la cuestión del genocidio cultural, porque pienso que sí hay sí estoy de acuerdo en función de que ha habido una pérdida en cuanto a nuestros productos comerciales y culturales dentro del aspecto cinematográfico, en donde pues no hay salidas suficientes, ¿no? para todos ellos, en donde pues justamente no existe como tal un mercado, y en donde sí existe un temor muy palpable a que pues por la misma falta de consumo y por la misma falta de ventanas, pues eso empiece a desaparecer, y que justamente empecemos de cierta manera a adoptar, que creo que ya incluso ya hemos empezado a hacerlo, ciertos valores que no pertenecen al contexto en el cual vivimos, y que esto pues se vuelve, no sé si lo llamaría así peligroso, pero que sí nos hace ser un poco ingenuos ante nuestro contexto, probablemente, porque a final de cuentas estamos intentando plasmar o estamos siendo pues, justamente educados hasta cierto punto para plasmar ciertos valores y ciertas cuestiones que no pertenecen a nuestras dinámicas sociales, y eso puede hacer que perdamos hasta cierto punto pues piso en cuanto a nuestra realidad, y hace, desde mi punto de vista, que empiecen a existir burbujas, ¿no? En cuanto a cómo se mueve, ¿no? La sociedad, y en cuanto a cómo, en cuanto a ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, pienso yo que va por ahí el asunto. Obviamente, eso en el peor de los casos, ¿no? Porque al final de cuentas, como establecía Fer, sí existe, bueno, al menos para mí sí existe un lado de los superhéroes, que es bastante loable, ¿no? Que es básicamente el sacrificio del individuo por el bien del colectivo, que yo lo tomaría desde ese punto de vista. Y no solo eso, sino que creo yo que hasta cierto punto es también un acto egoísta, ¿no? También el hacer eso. Entonces, y eso también me agrada mucho, ¿no? Que más bien es una, digo, dentro de ciertos productos o dentro de ciertas historias o narrativas existe justamente todo esto. Pero que ya al nivel actual, al nivel el imperio del ratón, pues nos plantea más bien pues visiones cómodas del mundo, ¿no? Visiones maniqueas, visiones que no exploran, que ya no exploran justamente cosas como Spider-Man 2, ¿no? De Sam Raimi, inicios de los 2000, en donde sí veíamos justamente a Spider-Man, pero al mismo tiempo vemos la degradación de Peter Parker como individuo, cómo va perdiendo pues parte de su vida privada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el peso que tiene que cargar por ser un símbolo. Y por ser justamente lo que decimos, un superhéroe. Ese es el sacrificio y la inmolación, que por cierto es bastante cristiano hasta cierto punto. Quiero hacer un comentario solo como al margen rápidamente sobre lo que acabas de decir. Si bien creo que sí tenemos una responsabilidad como consumidores, y fue lo que planteé, creo que también tenemos una responsabilidad como productores. El hecho de que esto suceda también tiene que ver con una pobre oferta, una pobre contraoferta nacional. Hablamos del mercado mexicano porque aquí estamos, pero donde sea que nos estén escuchando, lo más probable es que pase algo muy parecido. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a ofrecer productos de calidad.
Curiosamente en la semana hablaba con otra colega de nosotros, amigos, Amaranta Chávez Monterrubio, le mandamos un saludote. Pero justo yo le preguntaba, oye, ¿tú por qué crees que tengamos como estas deficiencias en términos de contenido mexicano? O sea, la referencia que hacía era esta. Si yo veo una serie de Televisa, o sea, algo que ellos venden como serie, como tuvieron una sobre casos dramatizados reales de urgencias, ¿no? Como de paramédicos. Creo que se llamaba así, paramédicos. Pero tú la ves y dices, es que no te creo que sea una serie. O sea, se siente cheap, ¿no? Se siente barata. O sea, las tomas, los planos, la foto, la iluminación. Y justo ya era lo que me decía. Es que tiene que ver con todo eso. También creo que tiene que ver, ella planteaba, y me hace mucho sentido, con una cuestión técnica, ¿no? A lo mejor tenemos más o menos los mismos recursos, pero otras industrias le meten una parte técnica muy dura detrás, ¿no? Y también tiene que ver con las historias. O sea, el hecho también de que los superhéroes sean como estos nuevos dioses, como lo planteaba Grant Morrison en su libro Super Gods. O sea, no es solo la parte de que sean como superpoderosos, ¿no? Y que hayan venido a sustituir a los viejos dioses, como mitos, ¿no? Como nuevas mitologías, sino que, pues, por supuesto, son imposiciones discursivas, ¿no? Entonces, si desde acá, desde el mercado nacional, uno no lo plantea, no plantea historias de calidad, no plantea historias bien ejecutadas en lo gráfico, lo narrativo y lo cinematográfico, pues obviamente que Avengers Endgame se va a ver muchísimo más atractivo que la leyenda de la Nahuala, ¿no? Que mira, yo la verdad creo que sí existen productos de calidad, que sí existe gente con el talento. La hay. Sí, la hay. Exactamente. El problema radica justamente en que no hay, o sea, las personas que en teoría son los que manejan el dinero, no les interesa, ¿me explico? O sea, no hay un interés ni por parte de las audiencias, ni por parte de, ahora sí que como dirían por ahí la gente de los Cadillacs, no hay un interés por fomentar eso. Entonces, al no haber un interés por fomentar eso, aunado también a una cuestión de nepotismo, porque eso también es cierto, o sea, al final del día todo lo que logra tener o sea, todo el cine que logra tener una cabida dentro de taquilla nacional o con palanca o son hijos o son primos o son hermanos de alguien, ¿no? Felipe, me estás diciendo que hay corrupción en la industria cinematográfica, Dios mío. Obviamente. Vamos a verlo. Entonces, pues obviamente es algo que yo siento que más que de todos estos productos que nos llegan, ¿no? de los Estados Unidos, tiene que ver más con eso, justamente, ¿no? Con asuntos de corrupción, con asuntos digo, básicamente, o sea, el cine aquí en México se sostiene gracias, o se sostenía, digo, no sé si seguirá sosteniendo, gracias a los fondos públicos. Nada más gracias a eso, me explico, no gracias a lo recaudado en taquilla. Entonces, el problema es que pues aquí eso no es un negocio, por un lado, y por otro lado, pues volvemos a lo mismo, o sea, no existen los espacios para que, aunque si tienes talento, si eres un hijo de vecino y no eres la hija de Ángeles Mastretta, pues bueno, suerte, ¿no? A ver quién te produce tu película pitera, ¿no? Lo digo con las mejores intenciones. Sí, claro, porque tu película pitera no tiene más que bondad y optimismo, Felipe. Sí, exacto. Sí, entonces, pues digo, creo que es eso y creo que es un fenómeno mucho más complejo, ¿no? Que no creo que pueda reducirse solamente a una cuestión de genocidio cultural. Pero bueno, la voy a dejar hasta ahí. Oye, pues desde la comunidad de los superhéroes yo les traigo la mala noticia. Muy bonito todo lo que han dicho, pero la verdad es que sí, tenemos la intención de desmadrarlos a todos ustedes, ¿eh? Nada, es cierto. Sí, la verdad, digo, para no repetir todo lo que ya han dicho, me parece que el resumen, pues, se reduce a lo que mencionaba Fer bueno, todos lo mencionaron, pero es esta cosa del yo consumidor y nosotros nosotros ¿no? Bueno, los que nos dedicamos más en específico a eso. Ya lo mencionábamos también, no recuerdo si en alguna mesa redonda o en algún café express, creo que sí, en el Cine de Oro Mexicano, en el que hablábamos de cómo antes, pues nosotros teníamos, bueno, los cineastas tenían ese cariño con su público, ¿no? Y el público decía, no, el cine mexicano. Entonces, y hoy no pasa eso. Entonces, súper sí, también estoy de acuerdo en que la calidad, no sé hasta qué punto podamos decir, hay que subirla, o sea, hay que subirla en cuanto a qué, ¿no? O sea,
creo que es más bien en la onda del ser honesto con tus historias, etcétera, bla, bla, bla. Y tratar como de quitarnos un poquito el estigma de que pues ellos son mejores que nosotros, ¿no? Porque siento que muchas veces pues tenemos esa sensación y entonces nos hacemos chiquitos y decimos, nuestro cine, pobrecito, ¿no? Hace rato mencionaba Felipe, pues bueno, la banda que tiene dinero pues no le interesa y así. Hay que entender eso, ellos al estar allí posicionados difícilmente creo que habrán tenido un pasado, un bagaje en el que tuvieran la necesidad de querer contar o de querer expresar, de hacerte reflexionar de algo, ¿no? O sea, y entonces estamos bien en la cajita, pero no es, a lo mejor es culpa de ellos, pero no tanta, o sea, porque están ya, o sea, ya están en un punto en el que no tuvieron esa otra necesidad de querer expresar otro tipo de cosas, ¿no? Pero pues digo, aquí estamos nosotros, y pues estamos explotando el YouTube, ¿no? También Histeria Colectiva está explotando Spotify y esas son nuestras ventanas y por ahí es donde pues hay que darle la vuelta a la hoja. Entonces, pues bueno, una vez más desde el lado de superhéroes, pues nos los vamos a nos vamos a acabar a todos ustedes. Superhéroes por siempre, fase 4, 5 y 6. No es cierto. Una última cosa, creo que está todo bien, excepto que sí es una cuestión de igualdad de oportunidades. O sea, no hay un terreno para hacerlo, no es que no queramos. Sí, no. No nos dan el espacio y lo ahorcan y ya. Eso sí, súper cierto. Bueno, eso en cuanto a y lo que mencionaba el Felipe, ¿no? También de si no eres camarada y no tienes la palanca, pues no jalas. Sí, eso es verdad, pero pues digo una vez más, ahí sacándole el más jugo que podamos a esta cosa de las redes sociales, etcétera, pues por ahí estaremos abriendo el camino, ojalá. Ignoro yo si ya existía antes, pero pues sin duda con los superhéroes pues ya se empezó a tener un mayor auge la cuestión de los universos cinematográficos. Entonces, digo, creo que antes estábamos más acostumbrados a que 3 películas ya eran muchas, ¿no? Y era el clásico, era la trilogía, y si había una 4 era como de... Y ahora son quintologías que se unen con la quintología de otro y al final todas se unen en otra quintología. Así que, ¿qué podemos pensar al respecto de esto? ¿Qué implicará la existencia de universos cinematográficos, ¿no? En cuanto a todo esto que ya estuvimos platicando de consumos, de pues maneras de contarlo, ¿no? Imagínate el cuidado, el detalle que se debe de tener. ¿Qué piensas tú, Talachero? El que existan universos cinematográficos, lo que primordialmente implica es que la historia no nada más no se queda ahí, sino que hay personajes con los que se interactúa, hay películas con las que se relaciona y la verdad yo creo que lo enriquece, aunque puede llegar a ser el síndrome de más y es tanto ya que ya lo que salga pues ya como que no causa un efecto tan impactante, ¿no? Como si fuera una película única. A veces es muy cierto la parte de más es menos, ¿no? Entonces, no. Bueno, menos es más, perdón. Menos es más. Un momento. Creo que a mí la verdad me encanta porque es así como de, ok, este personaje que tanto me gustó y que me inspiró y todo esto, pues también se lleva con este otro personaje, ¿no? Entonces, qué padre poderlos ver, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan también en nuestra infancia que existían los crossovers, ¿no? Que estaba los supersónicos con los picapiedras o cosas así, ¿no? Entonces, eso como un niño, y obviamente este tipo de películas está dirigida principalmente a la infancia, es súper padre, ¿no? Es así como que te vuela la mente así de, wow, ¿cómo es posible que mi superhéroe favorito, ay, perdón, casi descubren mi identidad secreta, ¿cómo es posible que mi superhéroe favorito se lleve también con el villano de este otro superhéroe y que unan fuerzas? Entonces, a mí la verdad me gusta mucho, pero creo que puede llegar a caer en el riesgo de ser sobresaturado de acción, sobresaturado de historias que ya dices, pues va a salir una nueva y
pues ya no me aporta nada, ¿no? O sea, al fin y al cabo va a ser más o menos la misma fórmula. Pues es un vato normal que le pasa algo sorprendente, se vuelve superhéroe, hay una amenaza al mundo, ese vato salva al mundo y al final termina con la chica y creo que ahí está uno de los peligros que podría implicar y creo que ya se ha visto, pero en lo personal a mí me gusta mucho, pero sí creo que se debe de manejar con cuidado para que sean historias bonitas y que le sumen a la mitología de estos seres y no lo contrario. Yo creo que es una pena, o sea, porque de entrada son narrativas incompletas. O sea, esto lo hablaba junto con Chuntaro Melquisedec y lo planteaba desde ahí. Dice, es que también ya es un mal acostumbrarse o cansarse a justo que como están interconectadas las historias, tienes que esperar a esa otra parte que le va a dar sentido al universo y vaya, o sea, no puedes llegar a ver digo, Avengers Endgame sin haber visto todo el demás mamotreto. O sea, bueno, puedes, si por ejemplo eres un asiduo del cómic, pero si llega alguien que no sabe por dónde entrar a este universo, pues tiene que aventarse horas y horas de las películas. Que digo, en teoría uno debería de disfrutar porque es lo que estás buscando, pero siento que en términos de cómo nos contamos las historias, es peligroso, justo por eso. Porque nos entregan unas narrativas incompletas, cachitos, y aunque la idea es que se sostengan por sí solas, que la mayoría hace, como bien dicen, o sea, tenemos Thor, un mundo oscuro, y apenas viene Thor, Love and Thunder, ¿no? O sea, sería la trilogía de Thor, estamos de acuerdo. Las primeras dos sí se sostienen por sí solas. La tercera no sé qué tanto, porque ya es después de este gran finale de las gemas del infinito, ¿no? Entonces, no sé si alguien podría ver la saga de Thor completa, solo viendo la saga de Thor, sin la necesidad de tener que jalar a estos otros referentes de los que estamos hablando. Sí, o sea, no me malinterpreten, a mí me encanta, pero el hecho de que no se puedan sostener como, o no, si hay algunas que no se sostienen solas o que forzosamente se resuelven en otra peli, se siente una sensación de vacío, ¿no? Como que algo hace falta. Sí, a mí me emociona, como bien comentaba el talachero. Ver estos crossovers de niño era muy divertido, ¿no? No sé, Batman y Scooby-Doo o las Tortugas Ninja y los Power Rangers, ese fue muy bueno. Entonces, claro que es divertido, pero creo que también responde a una cuestión del gremio cinematográfico estadounidense. Aquí mis amigos de Film Films que son expertos en esto, me recordarán si me equivoco, pero cuando hubo la huelga de guionistas fuerte en Estados Unidos, creo que fue en 2007, 2008, una cosa así, no, la neta yo no sé en qué acabó, pero mi reflexión y mi percepción como audiencia fue que después de esa huelga todo cambió. Empezamos a tener mucho cine de superhéroes, empezamos a tener muchas secuelas, empezamos a tener muchos refritos, que, o sea, mi pobre análisis sin conocer los contextos o cómo se resolvió me da para, el gremio se revela, llegan más escritores que, pues, por el hambre, porque al final abusa de eso Hollywood y todas las industrias, siguen escribiendo y dice, güey, pues si no vas a escribir tú, voy a escribir yo. Y nace este cine de adaptaciones, ¿no? Donde tenemos pocas historias de valor. No me acuerdo con quién hablaba hace no mucho. ¿Por qué ya no tenemos el cine de antes? Pues creo que porque ya no se hace. Ya no hay quien lo escriba. Los que lo escribieron fueron los que se fueron a huelga y difícilmente ahora trabajan en la industria, ¿no? Entonces, a mí me da tristeza en ese sentido de que sea más bien como una respuesta a esa huelga o a esa crisis mal manejada de Hollywood. Y que bueno, sí, nos entregaron cosas brutales y récords de taquilla y que muchos hemos disfrutado porque además, justo les comentaba, ¿no? Ayer vi la 2 de Spider-Man y fue como, güey, ¿por qué no empezó aquí el cine de superhéroes? Digo, no son las mejores, pero se hacen con mucho cariño las de Spider-Man, ¿no? Tienen mucho corazón de el buen Sam Raimi que un día dirige Evil Dead y al siguiente a Tobey Maguire con Alfred Molina de se va a estabilizar, apágalo otro, ¿no? Pero bueno, la implicación de la existencia de los universos cinematográficos sí puede derivar en una narrativa más rica, siempre y cuando esté bien manejada, según lo veo, porque si no, yo creo que más bien nos deja narrativas incompletas y películas de 40 partes, porque creo que al final eso fue Marvel. Después del éxito de Iron Man, fue una larguísima película hasta Endgame, ¿no? Y bueno, se vale, hay el dinero, hay quien lo consume, pero creo que a la larga, si se sigue manejando así, no va a ser beneficioso para el cine de superhéroes. Eso creo yo. La verdad es que sí me acuerdo de la huelga. Siendo honesto, de escritores que menciona Fer, siendo honestos, no recuerdo en qué acabó, pero conociendo a la industria hollywoodense como la conozco, es muy probable que sí haya sucedido lo que Fer planteó,
pero también se debe a otra cuestión, y es justa, yo se lo atribuiría más bien en algún punto por ahí del 2000, pues yo lo atribuiría más bien a la salida de Avengers, la primera de los Vengadores. ¿Por qué? Porque es la primera película que logra superar después de, creo que fue Titanic, los $1,000 millones. A partir de ahí ya empezamos a ver películas que empiezan a superar esos presupuestos, y en donde justamente empieza algo que yo siento que se empezó a desarrollar desde el 2010, que es el cine visto como producto. ¿Me explico? Un cine hecho para poder promocionar otro tipo de parafernalia, por así decirlo, para poder vender otro tipo de producto, y en donde ya deja de ser solamente la unidad narrativa que generalmente pues se nos vende o se nos presenta. Sobre todo, algo que tiene la primera década de los 2000, que es cuando inicia el cine de superhéroes, es que hay un fanatismo muy grande por la experimentación. O sea, a final de cuentas eran las primeras superproducciones que tenían estos personajes, nadie sabía si iban a funcionar o no, y había un riesgo. El problema es que cuando sale Avengers y cuando sale el interés por ver las narrativas de estos distintos personajes, ese riesgo se vuelve nulo. Al volverse nulo, justamente se cree o piensan los grandes ejecutivos que pues ya no hacer unas películas superiores ya no es un riesgo, de hecho ya es algo que te va a dejar pues bastante varo, ¿no? Entonces inicia justamente, inició en el 2008, ¿no? El planteamiento de generar el universo cinematográfico de Marvel. Y digamos que a partir de justamente de Avengers, que es cuando pasa a Disney, ya empieza a existir un modelo de cómo tienen que ser estas películas, de cuáles son las escenas que forzosamente tienen que pasar, y empieza a haber justo una pérdida de calidad, bueno, más que una pérdida de calidad, empiezan a perder corazón, o sea, se empiezan a volver productos en masa, fórmulas, en donde te presentan a distintos personajes, pero pues viviendo la misma historia. Se tiene también el problema de que se empieza a buscar una identidad, ¿cómo decirlo? Una identidad visual pareja, o sea, que todas las películas tengan la misma estética, y justo por eso Edgar Wright, quien iba a dirigir Ant-Man, se va, porque al final del día él tenía una visión personal, individual, que no machaba justamente con la estética y con los valores que ya se buscaba como universo cinematográfico. Perdón, ¿Edgar Wright fue el que dirige y creó la trilogía Cornetto? Shaun of the Dead, ok, ya. Sí, vale. Ese mero iba a dirigir Ant-Man. Tenía un concepto muy particular, habría sido muy divertido ver una versión de Edgar Wright. De hecho, el guión es de él, o sea, básicamente el guión que vemos es de él y de otro vato, nomás que él ya no la dirigió. Y básicamente, o sea, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Por lo general, a veces cuando mandan llamar, ¿no?, estos grandes directores, choca la visión individual con esto que buscan de crear una visión como mucho más estandarizada y de que todo se vea, no hay problema, y de que todo se vea más o menos igual. Esa es como, digamos que la parte, y es donde también hay algo muy importante que sucede y que creo yo que también las hace olvidables, aparte de que, ya vivimos en una cultura de consumo en donde llega lo nuevo, lo vemos y a lo que siga, ¿no? Y es algo que ya no tiene trascendencia, lo cual también me hace preguntarme, bueno, sí hubo un chingo de banda, ¿no?, que pidió, por ejemplo, el Snyder Cut de la Justice League durante 4 años, ya se tuvo, ya hubo la efervescencia, y ahora qué, ¿no? O sea, realmente es una película que logrará pasar a los anales de la historia, así como también alguna de las películas planteadas. Yo sé que no es el objetivo final, ¿no? O sea, a final de cuentas, el objetivo final es sacar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible, porque es un negocio y a eso se dedican, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que estamos dejando, ¿no? Algo que a mí la verdad no me gusta del universo cinematográfico de Marvel es cómo se ha perdido esta cuestión como de la doble identidad.
¿Por qué? Porque era lo que mencionaba hace rato, ¿no? La cuestión del símbolo, la cuestión de que justamente es para mí el superhéroe es la manifestación simbólica de la voluntad humana. O sea, ahora sí que el potencial que tenemos como humanidad y el potencial que tenemos para poder lograr grandes cosas, en donde importa más el símbolo o importa más cosa el superhéroe que el individuo, ¿no? Claro que el individuo tiene problemas, claro que justamente hay una historia, pero de repente siento que eso a partir del Yo soy Iron Man, que da Robert Downey Jr. en Iron Man de 2008, se pierde el sentido de la doble identidad, se pierde el sentido de este símbolo que nos ayuda a ser mejores y básicamente lo que se vuelve es, desde mi punto de vista, algo que sucede un poco con las empresas que venden ropa, ¿no? O que venden como la última moda, en donde son estos modelos inalcanzables, que básicamente, que nunca se puede, que son modelos aspiracionales, los cuales no se pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque pues, tienen una serie de características en donde ya el individuo y el héroe están entre cruzados, y en donde ya no se puede ver como a otro, ya no se puede ver que otro individuo ocupe el manto de ese superhéroe, ¿no? Que a final de cuentas esa sería la cuestión, o sea, de que siempre hay alguien. Y creo que eso es en el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos creo que sí ha habido cosas como X-Men Días del Futuro Pasado, en donde gracias a todas las referencias y a todos los personajes que vimos desarrollarse desde el 2000, básicamente hasta el estreno de la película de Días del Futuro Pasado, nos ayuda a contextualizar y sí nos cuenta justamente una historia pues bastante interesante y que creo que subió un poco el nivel, ¿no? O por ejemplo Spider-Man Into the Spider-Verse, que también se me hace una película genial y que justamente ahonda de todo lo que conocemos del Hombre Araña. Es una película que no podría existir si no tenemos justamente las referencias que tuvimos anteriormente, y que creo que sabe manejar esas referencias, ¿no? O el mismísimo Deadpool, ¿no? Que al final del día también, si no fuera porque conocemos a los X-Men, no entenderíamos la mitad de sus chistes. Entonces yo creo que esos son los mejores representantes de cómo poder manejar el material de otras películas, cómo referenciarlo y cómo ayudarnos justamente a contar una mejor narrativa, pero que en el peor de los casos tenemos eso, ¿no? Que es justamente la estandarización, por un lado, y por otro lado que incluso los héroes mismos se sientan genéricos, porque al final del día no hay, todos pasan por lo mismo, todos sienten más o menos lo mismo, y en donde, y aunque, aunque me resultó entretenida la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pues básicamente en todos los casos es un conflicto paterno-filial, que se resuelve o no. O sea, todo termina, o creo yo que acaba en eso, ¿no? Entonces, pues básicamente yo creo que sí hay un problema en cuanto a su trascendencia. Digo, obviamente hay películas que intentan dar un poco más de lo que se espera de ellas, pero en el caso de la gran mayoría de películas actualmente, están metidas en eso, ¿no? En una estandarización y en esta búsqueda solamente de, por un lado, de crear estos modelos aspiracionales y por otro lado una visión que sea cómoda para el espectador, en donde realmente pues el espectador no pone en riesgo sus emociones, ¿no? Hace rato mencionaba Fer el tener cuidado por parte de los que pues generan todas estas películas de superhéroes, etcétera. Entonces, bueno, en teoría, pues como por ser a lo mejor un primer intento, llamémoslo así, en el futuro, quien se aventara a hacer las nuevas universos cinematográficos de superhéroes, de los superhéroes que sean, en base a esta experiencia que ya existe, pues deberían tener pues mejor cuidado, ¿no? Porque pues de los errores se aprende. Pero pues bueno, pasa de hecho también lo que menciona Felipe, de que pues pierden su corazoncito porque se empiezan a convertir en más en un yo te hago la película, pero para venderte el muñequito. Al final, eso es a mí lo que se me hace
triste porque dejan a un lado la parte de arte, la parte en la que pues tú al ver al superhéroe a lo mejor te tendrías que inspirar, ¿no? En la que, o sea, ves a Spider-Man de Sam Raimi y dices, puta, y sí, o sea, sí estará chido ser Spider-Man o no estará chido ser Spider-Man, ¿no? Y la otra cosa fea que ocurre y que, bueno, a mí me pasa, no sé ustedes, es que, o sea, yo de hecho sí me hastié de Marvel y nada más veía ya la de los Avengers y la verdad no me quedo con ganas de volverla a ver, de volver a ver o sea, yo no, si no me la chuté una vez completa toda la ultra saga de todo, dudo mucho que lo llegara a hacer una segunda vez, ¿no? O sea, no, ni la primera he hecho. Entonces, eso es lo feo en cuanto a esta sensación de que pierden su corazón, ¿no? El que ya tú como espectador no te nace el volver a verlo. Entonces, pues ojalá que quienes nos estén viendo pues entiendan eso y digan, no, sí, o sea, yo tengo que hacer una película, yo tengo que hacer historias, universos cinematográficos que te dejen algo y que cuando las vuelvas a abordar te dejen otra cosa porque pues evolucionan contigo y bla, 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 ¿no? Y bueno, esto que acaba de pasar era un muy pequeño experimento y ejemplito de lo que también mencionaba Fer, de que pues son historias inconclusas, ¿no? Terminó su comentario y yo dije, bueno, yo sigo mi comentario después de Felipe. Entonces tuvimos que chutarnos toda la opinión de Felipe para que yo terminara este comentario y es eso lo que ocurre con los universos cinematográficos. Bajo este paradigma, me gustaría preguntarles si para ustedes, o ustedes considerarían, si el cine de superhéroes es, pues ahora sí que podríamos considerarlo como películas hechas y derechas, o son más bien, pues un producto, ¿no? Un producto más, digo, creo que ya ahondé un poco dentro de eso, pero me gustaría conocer sus opiniones. Me conflictúa un poco esta pregunta. Técnicamente, si nos vamos a la definición de película, pues sí, son películas, ¿no? Yéndonos hacia el tema del producto, obviamente estas películas no se hacen como para impulsar el arte al siguiente nivel o para cuestionarnos cosas básicas del ser humano, sino se hacen pues simplemente para hacer dinero, ¿no? Sí tratan de darte unos mensajillos por ahí, sí te inspiran y sobre todo ellos buscan que nos gusten, ¿no? Porque pues eso, que nos entretengan, porque si no nos entretuvieran, pues no las veríamos, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que sí me voy más del lado, o sea, sí creo que son las dos, o sea, es tanto una película como un producto, pero sí creo que es más un producto que una película, porque pues no sé si, no diría lamentablemente, pero ese es el objetivo, ¿no? O sea, y es entendible, ¿no? Son personas que quieren hacer dinero y la forma en la que encuentran de hacer dinero es hacer cosas que nos gustan a todos, que nos dejan feliz, que a lo mejor no te hacen reflexionar nada durante la película, pero sales de la sala emocionado, sales con una sonrisa y con ganas de ver a lo mejor otra. Digo, si es la primera vez que la ves, porque si ya viste muchas, pues como que, como decía Ponchito, ¿no? Ya la araña roja. Si la ves, ves muchas veces la misma película con diferentes personajes y con diferentes nombres, pues ya no te interesa verla otra vez, ¿no? A menos de que estés en un domingo así bien aburrido y es lo único que está en la tele, pues bueno, pues va. Ellos están en su derecho de hacer cosas, como decía también acá Inframundoman. Son personas con dinero que dicen, pues quiero hacer más dinero, voy a invertir mi dinero en hacer una película que le guste a todo el mundo, que lo hagan gente que sepa, ay caramba, ahí está ya, que lo haga gente que sepa cómo agradar, que sepa qué es lo que le gusta a la gente, etcétera, que sepa leer al público de cierta forma, y pues nosotros las compramos, ¿no? O sea, nosotros entendiéndonos como todos, ¿no? Sociedad. Entonces yo sí pienso que es más producto. Se le da más valor últimamente a hacer dinero que a hacer cosas padres, a tratar de, pues ya tengo dinero, ahora quiero aportar algo al mundo, ¿no? Quiero decir algo, quiero expresarme, quiero plantear esta cuestión. Ay, caramba. Ahí está ya. Entonces creo que
si quisiéramos que el cine tuviera más calidad, creo que ahí tendríamos que hacer diversas cosas. El primero sería tratar nosotros de consumir cine más... Perrón. Sí, perrón, profundo, más Bueno. Exacto, más nutritivo. Y la otra también tratar como de implantar esa mentalidad de, pues de que el dinero está chido, sí, no lo niego, pero no debería de ser la razón para hacer todo, ¿no? O sea, te va a hacer más dinero, ya, merece la pena existir, ¿no? Entonces creo que deberíamos como que cambiar de cierta forma nuestra cultura para que les demos más valor a ciertos aspectos que al dinero en sí, ¿no? Creo que va junto con pegado, o sea, por supuesto que son un producto. Todas las películas lo son. Todo lo creativo es sujeto de consumo. Que genere dinero no es una plática aparte, porque en un mercado de capital un producto además debería de generar dinero, no necesariamente, pero a ver, lo pienso un poco como lo que planteaban ahorita, lo que planteaba el talachero. Lo que entendemos ahora como cine de arte, o sea, y pienso en la sociedad del espectáculo, las películas de Buñuel, como todas estas pelis de principios del siglo XX, estaban intentando alcanzar a las masas a través de un nuevo medio de comunicación masivo con un mensaje profundo. En el momento en el que el mercado de capital, el capitalismo, vio una oportunidad de negocio, se expandió y nace Hollywood. Entonces, yo creo que todo lo que pase por Hollywood necesariamente es un producto en los términos en los que creo que estoy entendiendo la pregunta. Pero también es una película, o sea, no son mutuamente excluyentes, ¿no? Creo que para mí son ambas porque de origen, al ser sus fuentes primarias, en el caso de los cómics, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando hoy, pues son de facto productos. O sea, el cómic ya trae una agenda e imponen discursos y para que nosotros gastemos cientos o miles de pesos o dólares en los productos derivados, ¿no? Entonces, también, o sea, me sentí un poco conflictuado porque mi respuesta inmediata es sí. O sea, más bien, perdón, son los dos. O sea, no son más un producto o una película, son ambos por su origen. Y como bien decía el talachero, si quisiéramos otra cosa, tendríamos que mirar hacia otro lado. Por ejemplo, yo acabo de ver esta peli que ganó, creo que en varios premios Oscar, o no sé si está nominada, no estoy muy seguro cómo se estrenó. Perdón, si estuvo nominada o los ganó el año pasado. Se llama Los Tres Anuncios fuera de Ebbs, Missouri, que es una historia muy humana, es una historia muy brutal. Si no la han visto, búsquenla, arg, y consúmanla. Pero vaya, habla acerca de un crimen. Ni siquiera es un true crime, solo es como un crimen y una madre que está buscando hacer justicia, que vive en un pueblo de mochos donde por un síndrome ¿cómo se dice? Perdón, el síndrome del testigo, entre otras cosas, pues nadie hace nada, ¿no? Como pasa normalmente en las comunidades, los crímenes no se resuelven. Y el final es brutal, porque lo que puede ser como una historia regular de venganza ¿cómo se llama este men? Se me fue el nombre. Ay, ¿Tarantino? no, el que entrena a Batman, el actor. Christian Bale. No, el que sale de Qui-Gon. No puede ser que se acabe. Liam Neeson. Voy a decir Sam Neill, y no, Sam Neill es el de Jurassic Es el Jurassic Park, Ben. No es a lo Liam Neeson en Taken, ¿no? O sea, es una historia humana, es una historia real. Oye, ¿vamos a tomar venganza? No lo sé. Decidamos en el camino. O sea, tenemos que mirar a otro lado, porque en el cine de superhéroes tenemos, como ya bien decía Felipe, ¿no? Los arcos bien definidos, con las temáticas bien definidas, con narrativas donde los buenos son buenos, los malos son malos, y el Capitán América siempre va a ser lo justo, ¿no? Entonces, o sea, creo que si queremos eso, como pensando en una película que su necesidad sea enviar un mensaje, tenemos que mirar a otro lado. O sea, que solo sea eso, ¿no? Y que si en el camino hace varo, pues ya es ganancia, ¿no? Pero no, yo creo que ahorita virtualmente todo el cine que se hace es para generar ingresos. ¿O no, amigos de Film Films? ¿No está padre vivir de la obra? Pues la verdad es que al final es lo que uno quiere, ¿no? Cualquier artista quiere poder sostenerse de lo que produce, ¿no? Y ahí pues está hablando también mi formación como gestor cultural. O sea, el mercado de capital, por supuesto que cualquier producto de índole cultural es sujeto de consumo, sujeto de pago y sujeto de que en esta gran línea, en esta gran estructura del capital, dije capital muchas veces en esta ocasión, pues genere un ingreso, ¿no? Porque al final, querámoslo o no,
al menos en México, pues vivimos en una sociedad de ese estilo. Entonces, pues son ambas. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Fer, y de hecho, digo, ¿cuál siento yo que es realmente el problema? Recordaremos todos, seguramente Fer lo tiene más presente, el episodio 5 de Star Wars, que digo, fue un fenómeno y fue en su momento algo que impactó, ¿no?, dentro de la historia cinematográfica, básicamente. Sí, totalmente. Ahora, comparándolo, porque de hecho me acuerdo que creo que, no recuerdo si Infinity War o Endgame lo comparaban el fenómeno como tal cinematográfico a lo que había construido el Imperio Contraataca. Y yo la verdad diferiría de eso. O sea, creo que sí es un fenómeno, pero es más bien un fenómeno mercadológico. Es más bien un fenómeno de ventas, no tanto un fenómeno como tal cinematográfico, en función de que lo importante no es tanto la historia, sino más bien qué es lo que tú me vendes. Pienso yo que, y digo, y esto ya alguna vez me lo habían comentado, pienso yo que generalmente, o al menos pienso que actualmente en Hollywood lo que hacen es, antes de cualquier cosa, hacer un estudio de mercado. ¿Qué es lo que les puede interesar a las personas desde los 8 o 9 años hasta los 40, ¿no? Que es básicamente el público que yo siento que Disney está intentando abarcar, ¿no? Se está intentando abarcar un público demasiado amplio y es, bueno, ¿cómo podemos tener satisfechos a todos? La respuesta es no se puede. Va a haber algún grupo, algún segmento de la población que te va a decir, Nelson. Y digo, y aún así, pienso yo que siguen empecinados en eso, y pienso yo que siguen empecinados sobre todo en primeramente ver cómo pueden explotar mayormente el mayor número de personas dentro del mercado, y ya después a partir de esos elementos entonces ya van planteando pues bueno las historias que se van a contar, lo cual pues, regresamos justamente a lo mismo, ¿no? O sea, al final del día es en vez de yo generar una visión artística, yo generar una emoción, es bueno, yo cómo llevo, ¿no?, a la gente a las salas, ¿no? Cómo a partir justamente de mis estudios de mercado, a partir de lo que me dicen las personas que es lo que les gustan, yo planteo entonces este producto y yo sé que aunque no sea lo que esté buscando, ¿no?, la persona o el fanático, por ejemplo, aguerrido, aún así lo irá a ver porque está enganchado ya con mi marca. Me pasó algo justamente muy curioso con WandaVision, porque en un inicio yo la verdad le tenía mucha fe, y digo, y esto justamente me entristece por el potencial, ¿no? O sea, siento yo que era una serie que creo que en general las historias que a veces plantean los cómics tienen un potencial increíble para poderse explotar dentro del ámbito cinematográfico. Y yo siento que justo en la serie de Disney había mucho potencial para explotar muchos conceptos, para irnos por lugares que no se habían experimentado anteriormente, y que creo que al final simplemente, o sea, es una serie entretenida, es una serie con la que puedes pasar el rato, pero a la cual no le puedes pedir o exigir ciertas cosas, ¿me explico? O sea, a final de cuentas el status quo básicamente siguió siendo el mismo. O sea, si me hubieran contado esta historia o no, no afectó en nada lo ya planteado anteriormente por el universo cinematográfico de Marvel. Y creo que es ahí pues donde me di cuenta justamente que básicamente eso es lo que estaremos viendo en los próximos años, ¿no? O sea, historias seguras, historias que viven dentro de su propio contexto, dentro de su propio universo, que no rompen con la línea temporal ya establecida y que si lo hacen, lo harán de la forma como más segura posible, ¿no? O sea, creo que, y volvemos a lo mismo, ¿no? La desaparición del factor de riesgo hace que justamente los proyectos no es que sean malos, sino que yo, en lo personal, muchos de ellos los siento mediocres. Y siento que solamente solventan pues las necesidades generales, ¿no?, del espectador. Qué manera tan sutil de decirles bola de tibios. Es la voracidad de Disney, Felipón, que ya estaremos hablando de eso
en otra ocasión, esa parece que Disney no tiene, no se llena. Es que justo ahorita que decía todo eso, Felipe, me acordé que hace poquito leí una nota muy breve donde hablaban de lo que hizo James Cameron para poder plantear las siguientes, no una, no dos, 3 peliculotas de Avatar nuevas. Y el güey, o sea, la noticia era que estuvo a nada de despedir a su mesa de guionistas, porque la intención era, a ver, hermanos, antes de que planteemos la idea para una segunda, tercera o cuarta peli, tenemos que deducir la fórmula que conectó con la gente. O sea, ahí sí estoy viendo a James Cameron diciendo eso. Entonces, el punto es, ellos no iban a avanzar si no deducían esta fórmula, hasta que la dedujeron según Cameron, y estuvo en riesgo de despedirlos por eso mismo. O sea, él iba a despedir gente si no deducían la fórmula antes para que fuera un producto seguro. Tú viste WandaVision, yo también vi WandaVision, también no le tenía fe, o sea, más bien decía, pues a ver si está chida, ¿no? Pues ya la verdad, digo, ya con esta onda de que ni siquiera me terminé de ver las otras películas y dije, no, ya pura Avenger. Dije, pues no, ahora sí que la vi más que nada porque me dijiste que la viera. Y ves que te comenté, yo siento también que tenía potencial, que se volvió muy explícita, que esa última batalla final a golpes no la veía yo necesaria. Pienso que una batalla más bien, no sé si intelectual o más bien como de yo te sé controlar y todo esto, o sea, por parte de Agatha a esta, ¿cómo se llama? A Wanda. A Wanda. Pues hubiera sido más interesante y más le hubiera dado un giro, ¿no? Más poderoso. O sea, imagínate, lo que sí nos dejó claro esa serie es que Wanda tiene, no manches, lo más poderosísimo, sí se da sus buenos madrazos con la Capitana Marvel, ¿no? Entonces, imagínatela como villano, o sea, pero no porque la controlen, sino convencida por Agatha, pues eso hubiera sido una obra maestra, ¿no? Y tuviera renacido la fe y amor a al universo cinematográfico de Marvel. Pues sí, pasa eso. Pierden el corazón y ya no te dan ganas de verlas porque ya no te dejan nada. Entonces, bueno, conforme vaya pasando el tiempo, pues nos va a ocurrir lo mismo que el factor western. Y todos va a llegar a un punto en el que dicen, ya, chole, ya no quiero ver mejor vamos a ver Pastorela, esa sí es una película bien poder. Entonces, eso, pienso yo también que, bueno, una vez más, esto ya, o sea, fue el primer intento que le está yendo súper bien, parece que inicia su declive. Entonces yo creo que una manera buena para rescatarlos es que se den todavía más tiempo entre películas o series, ¿no? Que nos dejen respirar y al mismo tiempo el que ellos tengan más tiempo, pues sí les daría la ventaja de poder generar algo más perrón. Pero, bueno, eso es una cosa que pues nomás aquí nosotros pensamos, porque en efecto allá lo que piensan es necesitamos la money porque necesitamos pagar el estudio, necesitamos pagar esto, entonces ¿qué hacemos? No tenemos ahorita con qué puta, pues mete un cameo en Falcon y el Winter Soldier. Está bien, órale, ¿no? Entonces, sus decisiones del dinero no creo que se resuman únicamente en avaricia. O sea, tiene que haber un montón de factores por los cuales necesitan money, ¿no? Mira, yo siento que también se debe un poco a ¿cómo se llama esto? A esta cuestión de, o sea, siento que sí hay un pique por ver cuál es la película más taquillera del mundo y de la historia. Sí. Entonces, digo, o sea, sí el factor principal es dinero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como diría Mac Dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Sí. Grandes citas de grandes filósofos mexicanos. Exactamente. Y creo que sí es como avaricia, pero creo que también es deseo de decir, no, es que si gano dinero, no sé, si tengo dinero, pues soy exitoso, ¿sabes? Si tengo dinero, ya es un fin en sí mismo, ¿me explico? Ya es una cuestión no solamente de estatus. Exactamente. Yo no digo que avaricia no, lo que digo es que avaricia sí, pero no es lo único, ¿no? O sea, sí tiene que haber más. Sí, exacto, es esta competencia, ¿no? De yo ser el que capte mayor cantidad de público. O sea, volvemos a esta rivalidad que existe desde hace años entre DC y Marvel, ¿no? Así de, bueno, sí, ¿quién tiene lo mejor? Y la única manera de comprobarlo de manera fehaciente
es cosa es pues a partir del dinero. De Digo, la taquilla. de la taquilla, exactamente, y de ver pues quién está más cerca de ser la película más taquillera de toda la historia. Ajá, entre ellos se dicen, mi taquilla está más grande que la tuya. Ya es hora de subir taquillas. A ver, mis poderosísimos $5 millones. Sí, ¿no? Como hasta se hizo meme, ¿no? Cuando se estrenó, creo que Jurassic World, y que algún productor o guionista, no sé quién, encontró a George Lucas y le dijo, mi película, la de Jurassic World tiene no sé qué tanto más que Star Wars. No, creo que se iba a estrenar Star Wars 8 o 7, no recuerdo, y entonces George Lucas nomás le dijo, I'll crush you like a bug. Entonces eso creo que básicamente todo se reduce a medir quién tiene la vara más grande, ¿no? Sí, la taquilla más grande. Entonces, bueno, vamos a pasar ya a la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Le dije a Mary Jane que me aguantara media hora y ya se me pasó. Entonces, no es Mary Jane, es María Juana. María Juana, sí, me gusta decirle Mary Jane. Muy rápido y velozmente, ¿cuál sería su película o sus películas favoritas de superhéroes? Querido Talachero. Híjole, yo la neta estuve pensando y dije, caray, porque hace poquito, no tan poquito, hace como 2 meses, vi la de Wonder Woman, la primera, y me gustó mucho, la disfruté mucho, me dejó inspirado y hasta fue así, sentí una sensación que ya tenía rato que no sentía con otras películas de superhéroes, pero dije, no, la neta es que no me gustó tanto, o sea, me dejó emocionado, pero ahorita ya ni me acuerdo de la trama exacta, entonces no creo que me haya gustado tanto en realidad, simplemente me causó un bienestar, ¿no? Pero ya pensándolo un poquito mejor, creo que mi película favorita es la de Logan, porque pues no te muestra, de por sí Logan es medio antihéroe, ¿no? Porque siempre ha estado como que al borde de lo ético y de lo moral, y como personaje es de mis personajes favoritos, y aparte ahí te muestran un lado más humano y un lado más vulnerable de Logan, y ya no te lo presentan como el vato que sí es, que cada vez que lo tiran se levanta, pero también te lo muestran ya como alguien que hasta dices, chale, pobrecito, le están dando en toda, y la neta así me sacó una lágrima al final. Uf. Híjole, yo voy a decir 3. Primero, las primeras 2 es el Hulk de los 70s y los 4 Fantásticos de los 90s, porque fueron esos intentos de llevar a los superhéroes al cine, y pues era lo que tenía uno de niño al alcance aquí en el canal 4 o 5 en México, ¿no? Era como lo más... Hasta que llegó la poderosísima Spider-Man de Sam Raimi. En la mañana dirigía a Bruce Campbell y en la noche a Tobey Maguire. Entonces, pues para mí tiene un gran lugar porque además Spider-Man dentro de Marvel es mi personaje favorito. Spider-Man en Marvel y Batman en DC, uno por ser un adolescente awkward, como todos lo fuimos, y el otro por ser un adulto awkward pero millonario, como todos queremos ser. Pues, en un lugar honorable también pondría Batman, Batman, en general la saga de Nolan, porque personalmente creo que es el Batman mejor logrado y posiblemente el que mejor se logrará viendo las circunstancias. Y pues así, en orden descendente sería Spider-Man, Batman, Hulk y los 4 Fantásticos, las viejitas. Entonces, mis pelis favoritas de superhéroes. Yo igualmente rescato la trilogía de Sam Raimi, o sea, digo, con todo y que la 3 tuvo sus bemoles, creo que siguen siendo películas con mucho corazón, y tiene un detalle que pocas películas de superhéroes tienen, y es que vemos un poquito el trasfondo familiar de Mary Jane, son un par de escenitas, pero que creo que también le dan mucho peso al personaje. En general, o sea, de ver cómo esta familia disfuncional, ¿no? Que escucha solamente por los gritos o por pequeñas escenitas que suceden, te hacen entender muy bien quién es Mary Jane y por qué se comporta como se comporta, le dan un peso, aunque caiga como dentro del estereotipo, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, yo ya no veo, ¿no? Ya no veo como ese contexto, ya no veo como esa parte del mundo que podríamos decir real, o que está más anclado en nuestra realidad. Y yo justo por eso salvo la trilogía de Spider-Man. Salvo también Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y volumen 2,
La verdad es que a mí James Gunn me gusta mucho lo que hizo con esos superhéroes. Y creo que dentro del universo cinematográfico de Marvel es lo más rescatable. Y pues digo, The Dark Knight, ¿no? De Christopher Nolan, para mí hasta la fecha, es pienso que es la película de superhéroes más completa, la mejor que se ha hecho hasta la fecha dentro del género, por todo lo que aborda, y pues ya, serían esas, básicamente. Bueno, yo antes de decir mi peli, porque cuando la vi de verdad me quedé así, quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿están de acuerdo en que consideremos al Santo un superhéroe? Ah, pero por supuesto, sí. Sí, obvio. Enmascarado de plata. El Santo tiene una película que se llama El Santo contra el Hacha Diabólica, tremenda joya maestra que no... ¿El hacha diabólica? El Hacha Diabólica, sí. Sí, no, ni yo también cuando vi el título dije, este es choro, a ver, y tómala, no, otra joya, o sea, muy diferente no muy diferente a todo lo que ya se conoce el Santo, pero no manches, o sea, es que está súper épica y le metieron un montón de carne a la historia, ¿no? O sea, desde que el Santo es como la descendencia de la descendencia de la descendencia del elegido, y entonces regresa el hacha diabólica del milenios atrás y no sé qué, no, sí, es así los Avengers del Santo, sí, no está cabrón. Esa sería la mía. Pues bueno, hemos llegado ya, o vamos a llegar ya al final de esta mesa redonda, así que me gustaría pedirles a cada uno de ustedes sus conclusiones. Si quieren darnos sus redes sociales y cositas en las que estén trabajando, adelante. Creo que el cine de superhéroes es muy entretenido, emocionante, pero muchas veces se queda ahí, muchas veces se queda en generar sensaciones y en nada más, no te deja una reflexión o algo, lo cual no creo que sea malo, pero creo que sí se desaprovechan historias que sí te pueden dejar, como mencionabas también, Felipe. Los cómics tienen a veces, tratan temáticas bien difíciles, incluso de la homosexualidad o otros temas que están muy en boga actualmente, y muchas veces se desaprovecha ese potencial que tiene, y pues eso a mí me deja como con hambre de más, ¿no? Creo que también, como mencionaban, va a pasar como con los westerns. O sea, si no nos dan chance de respirar tantito y de descansar tantito de las películas de superhéroes, pues ya al rato vamos a estar viendo una decadencia bien triste de el Batman número 20, a la que nadie va a ir a ver y va a estar toda mal hecha y van a intentar colgarse otra vez de ese boom que tuvo y pues ya no. Entonces, espero que le echen ganas, que traten de hacerlas con amor y, como mencionaba también Inframundo Man, pues que sí, que lo hagan con ganas de hacer un producto, pero que sí también lo hagan con amor, que le echen ganas y que no nada más sea hacer por hacer. Creo que el cine de superhéroes es refrescante hasta que no. O sea, del mismo modo, creo que también como dice el talachero, hay que darle un respiro. Y no, yo no había pensado en la analogía con el western, pero totalmente le puede pasar lo que al western cuando ya, no sé, tenías al vaquero urbano, ¿no? Siendo un detective privado, porque trataban de reinventarlo para exprimirle lo mayor posible. Entonces, creo que fue bueno que se le encontrara la fórmula, que encontrara su camino en el cine comercial. Digo, ya hablaba con estos ejemplos de mis películas favoritas de superhéroes, que eran como los intentos tímidos hasta que pues finalmente encontraron que podían hacer dinero de eso, y los niños del mundo lo agradecemos. Pero pues también hay otras frutas, también hay otros héroes, hay otras narrativas, hay otras cosas que hacer, otras historias que adaptar. O sea, creo que sí es necesario que la industria se arriesgue más, aunque creo que no lo va a hacer, por lo que ya comentamos durante todo el programa. Pero pues yo lo veo bien en términos generales. Qué bueno que se estén adaptando a esas historias, porque pues también tenían ciertas complejidades de, pues simplemente el Endgame y el Infinity War pues tenía todo este crossover y muchos otros héroes que no se presentaron ni se presentarán, ¿no? Entonces, pues fue un esfuerzo genuino que pues fue consumido por el hambre y la avaricia del ratón, de decir, exprímanles el último centavo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo mi conclusión es,
que pues la industria mire hacia otros lados, no solo dentro del cine de superhéroes, sino en general del cine, porque pues, también dada la crisis que atravesamos, creo que necesitamos otro tipo de historias ahorita, ¿no? Que pues conecten realmente más con nosotros. Ay, pues veo a Batman llorando porque no sus empleados murieron en la crisis de Superman, o lo que hacían antes, ¿no? Antes de esto, películas de Clint Eastwood donde los soldados iban a la guerra y luego nos contaban por qué estaban tristes de haber ido a la guerra. Necesitamos algo más. Pero bueno, esa es mi opinión en cuanto al cine y los superhéroes. Bien hecho, tenemos que hacerlo distinto. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como @mantrasaya, eso es con LTN al final, @mantrasaya, y en Facebook me pueden encontrar como Fernando Santamaría con un turbante muy simpático. Síganme, son las voces de mi cabeza, únanse a ellas. Y también pueden seguir Histeria Colectiva Podcast en todas las plataformas de podcasting como Histeria Colectiva, en YouTube como Histeria Colectiva Podcast, en Instagram como podcast.histeria, en Twitter como Podcast Histeria y en Facebook como facebook.com/Podcast Histeria. Ahí pueden escuchar los programas, ver las notas, hacernos llegar sus comentarios, sugerencias y añadiduras. Y pues ya saben, llenarse de todo el terror en sus oídos con ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y toda la cultura del horror. Muchas gracias por la invitación, queridos amigos de Film. Oye, sí, muchas gracias a ti, Fer. De hecho, ahorita que echaste todas tus redes sociales, las de Histeria Colectiva, me hiciste recordar, hay un youtuber que a mí me da un montón de risa, que se llama, ¿te acuerdas de con el proyecto paranormal? El Ay Goyo Destroys, no sé si lo ubiquen. No, creo que no. Manches, ese me encantaba porque tenía una creatividad muy chistosa porque... Haz de cuenta, su canal era de paranormal y hablaba de pura cosa paranormal, ¿no? Entonces un día le veo una miniatura que dice Spider-Man y los superhéroes, ¿no? Y dije, a ver. Entonces ya se empezó a justificar de por qué todos los poderes pues, son paranormales, ¿no? Y etcétera, porque pues no existen en la vida normal y así. Entonces eso, pues, no sé, simplemente me acordé ahorita. En fin, ¿yo qué pienso de los superhéroes? Pues creo que están bien que estén ahí las películas, me gustaría ver que le echen más corazón, por supuesto que sí, y más que nada en función de que entre más corazón, de por sí ahorita ya son un monstruo que ante los ojos de nosotros creadores pueden llegar a ser titanes que decimos, no manches, es como yo enfrentándome a King Kong. Si tuvieran corazón y estuvieran hechas como con la intención también de darte algo más, pues sería como enfrentándome yo contra un King Kong Super Saiyajin, ¿sabes? Pero ahí están y son competencia. Entonces, compañeros, cineastas, artistas y demás, Sí, ocupen todo eso para que ustedes generen cosas de veras del corazón y háganle competencia bien. O sea, no tienen que hacer competencia superhéroe contra superhéroe, hagan historias perronas contra esas otras historias, ¿no? Y dejen que el público se reenamore de nosotros. Yo, la verdad, al futuro del cine de superhéroes, yo ya no le veo como mucho futuro. Yo creo que cuanto mucho, si sigue ese nivel de explotación y si sigue esta cuestión de seguir sacando, yo creo que el género estará desgastado en unos 5 o 6 años más o menos. Creo que es lo que le queda realmente. Pienso que como ya dijo el talachero y como ya dijo Inframundo Man, creo que le sucederá lo mismo que al western. Empezarán a hacer fórmulas cada vez más extrañas, cada vez más raras. No por ello quiere decir que todas sean malas, seguramente tendremos 2 que 3 joyitas más. O muchas, pero creo que de alguna u otra manera los espectadores se van a cansar y lo van a dejar a un lado, ¿no? Pienso que es ahora sí que no por desearles un mal, pienso que es el orden natural de las cosas, al menos si todo continúa de la misma forma. Y pues nada, nosotros nos encuentran aquí en su padre YouTube como Film Films, todo junto porque pues separado no nos encuentran. En Instagram nos encuentran en 2 redes como filmfilm_pf porque es Poncho Felipe y _fp porque es Felipe Poncho. En Twitter nos encuentran como filmfilmspf. En TikTok, ahí estamos como filmfilmspt de TikTok, obviamente. Y en Facebook estamos como filmfilmsm. La M sí no sé de qué se más fácil. Digo, no sé. Film Films. No sé, es una idea loca, yo sé. Pero ¿cuál? Es que yo no escuché yo.
Que no sea solo, que sea solo como en todos lados. Tal vez, solo tal vez. Film Films. No se puede, ¿tú crees? No, sí lo intenté, siempre lo intenté y decía anónimo, o sea, ya existe otro film por ahí. Excelente. Muy bien. Aunque usted no lo crea, sí. Ni paper. No se olviden de reventar los botones de suscripción, de compartir, de darle like, comenten cuál es su película de superhéroes favorita, si les gusta o no les gusta los superhéroes, si son cines, son producto, qué son. Acuérdense de dar, si les gustó, pues enseñárselo a sus mejores amigos, si no les gustó, enseñárselo a sus peores enemigos. Y pues nos estaremos viendo la próxima. Alerta de spoiler es si Disney ya es ¿qué, Felipe? Si Disney es nuestro papá o no. Si es nuestro caminito de la escuela. Pero bueno, identidades secretas reveladas. Soy Poncho, yo, mira. Todo el tiempo diciendo. Ay, sí, su cara. Bueno, adiós. Cuídense, bye.